Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Aclama a Dios, tierra entera. Canten todos un himno a su nombre. Denle gracias y alábenlo. Bienvenidos sean a la proclamación de la palabra de Dios en este tercer domingo de la Pascua. Nos acompaña el coro Laudato Si de Fresno, California. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a que clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron algunos otros, ay, también a ellos buscaron, mas allá va mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Qué tardíos corazones, qué ignorancia los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera, cuidara su gloria, escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestros corazones ardía en la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Ofrecemos este servicio por todos los inmigrantes desprotegidos de América, los trabajadores del campo, por las personas en los hospitales o asilos de ancianos, por los viajeros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros,
sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo cumple las promesas de Dios, expía los pecados de todos y ofrece el perdón. Y de esto la iglesia toda es testigo. El tiempo pascual es la continuación del camino de fe que comenzamos desde el momento de nuestro bautismo. Ese compromiso que nuestros padres y padrinos en nuestro nombre hicieron con Dios y que ahora nosotros, al participar de la liturgia sagrada, lo hacemos conscientemente, al participar de buena voluntad en la alabanza a nuestro Dios y Señor, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y lo ha establecido como Mesías y Señor, como único Salvador de la humanidad, el único mediador entre Dios y los hombres. Ya hace 8 días meditábamos que como fruto de la muerte y resurrección del Señor, de ese costado abierto de Jesús, de donde brotó sangre y agua, nació ese río de misericordia para todos los pecadores, para que tomen conciencia de la responsabilidad que todos tenemos de la muerte de Jesucristo. Y no solamente los judíos de su tiempo, ni siquiera solo de las autoridades religiosas o públicas, porque ellos solamente actuaron en la medida que ellos consideraron que estaban condenando a uno que lo declararon culpable por ignorancia, por maldad, por alevosía y ventaja, como lo hicieron aquellos que falsamente acusaron a Jesús. Él, que sin tener culpa alguna asumió la culpabilidad de todos nosotros, pero es nuestros crímenes por los que Él dio la vida. Pagó por todos nosotros sin tener necesidad de sufrir, pero asumió nuestra situación de frágil humanidad, porque alguien fuera de esta cadena de pecado, de este grupo de personas que se encontraban hundidas en lo más profundo de un pozo y que necesitaban de una persona
que estuviera fuera de ese pozo, arriba, diferente a ellos, porque si fuera uno que solamente era humano, al mismo nivel de todos, sin que hubiera una sola diferencia, no pudiera habernos salvado. Por eso los seres humanos necesitábamos de un ángel diferente al ser humano. Porque un ángel sigue siendo una criatura como nosotros, hombres y mujeres que nacimos de las manos de Dios. Ni siquiera una fuerza extraterrestre o angelical o espiritual o del más allá podían rescatar al hombre de la oscuridad de su pecado. Era necesario que alguien muy distinto a la criatura viniera a nuestro rescate. Y Él es Jesús, que siendo de condición divina, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sí mismo. Y bajando a lo más profundo de los abismos, nos enseñó el camino de regreso al Padre, muriendo como todos una muerte. Y no cualquiera, sino la más terrible, la pena capital de su tiempo, la cruz. Por eso Dios lo exaltó y lo elevó por sobre de todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hace Pedro según la primera lectura de hoy, cuando a su audiencia, en su mayoría judíos, les reclama que ellos han sido responsables de la muerte del justo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes instigaron a Pilato, este gobernador pagano, y públicamente lo rechazaron. Cuando Pilato ya había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino, de un verdadero criminal. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello ustedes y yo somos testigos. Ustedes que apenas están escuchando la verdad completa de estos hechos, porque cuando lo crucificaron, lo hicieron porque ignoraban lo que estaban haciendo. Pero ahora no hay excusa. Ahora ya saben que han sido sus pecados y los pecados de todos lo que causó que se le diera muerte al justo, pensando que él era el maldito. En cambio, nosotros los malditos nos creímos muy buenos y justos. Es tiempo que cambien su forma de pensar, que conviertan su corazón, que disciplinen su cuerpo, que santifiquen su alma y que no vuelvan a pecar. Pero aún si pecan, tenemos uno, nos dice San Juan, que es el justo, que es el bueno. Nuestro primer gran intercesor ante el Padre, que vino a purificarnos de todas nuestras faltas, para que contritos y humillados volvamos al camino de la luz, de la verdad, de la misericordia. La palabra de Dios de este domingo se enfoca en la conversión y transformación del corazón, pero también de todo nuestro ser, mente, corazón, cuerpo y alma. El corazón, desde la antropología bíblica, es el centro desde el cual nos movemos a actuar, a tomar acciones. La mente es o está siempre en la cabeza, mientras que el corazón es el centro o sede donde reside todo lo bueno y lo malo que el hombre y la mujer tienen o son capaces de ser y de hacer. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. El cuerpo, en cambio, es la carne o las fuerzas, pero al mismo tiempo la debilidad de todo ser humano. El cuerpo nos limita, sí, pero también nos capacita para comunicar a los demás esa vitalidad que encerramos y queremos expresar con nuestros gestos, con las acciones que tomamos para el servicio de los demás, como la tarea primordial para la que fuimos hechos. Se nos dio un cuerpo para ubicarnos en el tiempo y en el lugar, para que llevemos a cabo la misión para la cual hemos sido hechos, de recibir la presencia del Espíritu Santo, que junto con nuestro espíritu humano o alma podamos trabajar juntos, de tal manera que lo que hagamos sea Dios quien lo hace. Lo que decimos es Dios quien habla.
Nosotros públicamente somos testigos de que aquel que en su tiempo le consideraron condenado, maldito, aquel que había roto la ley y que el domingo de Palmas le llamamos el primer ilegal, pero sabemos que él no rompió ninguna ley, aunque así se le definió, y por esa razón fue llevado al matadero como el cordero que era sacrificado en ofrenda a Dios. Dos tipos de sacrificios se hacían en tiempos de la religión judía en su auge. Uno como ofrenda agradable a Dios en agradecimiento, y un chivo expiatorio que era sacado de la ciudad y de la comunidad, era expulsado y deshecho para expresar que desechábamos todo lo malo, todo lo que había de podredumbre en la comunidad, y de esa manera el pueblo sería purificado. Jesús tiene esos dos aspectos. Él asume toda la podredumbre de nuestros pecados para liberarnos de esa carga, y por otro lado libremente se ofrece, porque a Él no lo matan simplemente por la envidia de los demás. Él deja que le maten porque se ofrece a sí mismo como ofrenda agradable en propiciación de los pecados de todos. Dios hizo que a Él, que en un tiempo lo consideraron como el pecado, es de verdad la ofrenda más pura que nos purifica. Él es el único que el Señor ha puesto frente a nosotros para recibir la salvación, la salud. Por eso nosotros tenemos que saber que con nuestra mente, corazón, cuerpo y alma debemos expresar en ese camino de fe la orientación fundamental que tenemos como personas, bien sea para el progreso y la salud o salvación íntegra, no solo del alma, sino de toda la persona, o el retroceso o atraso de ese camino al que todos hemos sido llamados de una u otra forma, para que logremos la felicidad para la que fuimos hechos, o la infelicidad y desdicha si en cambio nos hemos opuesto al proyecto de Dios que tiene para cada uno, como personas y como miembros pertenecientes a la comunidad de amor, a la familia, a la iglesia y a la nación. Al ponernos de camino con su cruz, al entrar a ese proceso de una conversión de por vida hacia la casa del Padre, pues solo la cruz de Jesucristo, el justo, siervo sufriente de Dios, ha hecho que podamos ofrecer nuestras vidas junto con la de Él en propiciación por el rescate de muchos. Vivamos estas bienaventuranzas para ser el testimonio vivo de que Jesús no fracasó con la muerte, sino que Dios lo hizo triunfar, porque no podría ser la muerte más poderosa que la vida, pues el Dios de la vida resucitó al Mesías que ustedes y yo por nuestros pecados dimos muerte. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estarás contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados
serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano hasta todos hermanos, con tu cristianismo y amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados serán, llénense de gozo, porque el Señor ha hecho maravillas en aquel que decide tomar el camino del justo. Jesús es el modelo del mártir, del justo, del siervo sufriente de Dios, que sufrió la ignominia de la acusación de tantas cosas falsas que se dijeron en contra de él. El modelo del siervo de Dios es la medida o el ideal al que todos debemos aspirar. Porque al habernos constituido miembros del cuerpo de Jesucristo, al pertenecer a Él, Él también nos va a hacer partícipes no solamente de las persecuciones que Él sufrió, sino también de la gloria que nos espera. ¿Cuántas personas en nuestra vida han tomado el papel de Jesús el justo, el siervo, el que ofrece su vida en propiciación para nuestro bien? Recuerda un momento, desde que eras pequeño, ¿cuál de los dos de tus padres dio más tiempo para ti? ¿Cuál se sacrificó más? Puede ser una madre abandonada que tuvo que hacerla de padre y madre. Ella es ese siervo de Dios. Puede ser un padre solo cuya mujer abandona, creyendo que encontraría un mejor marido y exponiendo a la perdición a su propia familia y a sí misma. Y este padre tuvo que vérselas para que a sus hijos no les faltara el pan de cada día. Ahí tenemos otro siervo de Dios. ¿Cuántas personas en el gobierno, sabiendo que tienen su misión de arrestar a aquellos que así llamados ilegales, indocumentados y aliens, y han tratado de reintegrar la unidad de las familias, aún exponiendo su propio trabajo de ser miembros de la migra? Porque hay gente buena y noble todavía en esas instituciones. ¿Cuántas personas exponen su puesto en una compañía de finanzas, dándole crédito al que los demás no le darían nada? Y sufren las consecuencias de haberse metido de redentores y salieron crucificados. Siempre hay personas en nuestro alrededor que toman el papel de Jesús, el siervo sufriente de Dios, el justo. ¿Necesita la población inmigrante de América un abogado? Claro que sí. Nuestro primer gran abogado es Jesucristo. En el Evangelio de Juan se nos habla de un segundo abogado, pero Jesús es el primero, el Espíritu Santo el segundo, y con él nuestra Madre Santísima, nuestra gran abogada o intercesora. Pero en esta carta de Juan se nos habla de 6 tipos de mentira, o de 6 momentos en los que nosotros podemos caer en la desgracia de dejarnos engañar por el mentiroso desde el comienzo, que es Satanás, desde el asesino que causó la muerte de Adán y Eva al hacernos pecar y rebelarnos contra Dios, de el engañador, del embustero. Si alguien dice conocer a Dios y no cumple sus mandamientos, como dice la lectura hoy, es un mentiroso. Primera de Juan 2:4. La mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso? Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan 4:20. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios mismo en favor de su Hijo. Primera de Juan 5:10. Vivimos en un tiempo en que la mentira está al orden del día, en todos los niveles de la sociedad.
En la tarde de aquel día, los caminantes de Emaús sentían que su corazón ardía. Y no fue hasta que lo invitaron a entrar a casa y ponerse a la mesa, y cuando hace la bendición del pan, inmediatamente se desaparece. Y uno al otro se mira diciendo que no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba. Se regresan inmediatamente a Jerusalén y encuentran a los demás y les cuentan: de verdad el Señor se le ha aparecido a Simón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que recordarle a las personas que vienen a la misa que no basta con venir una o dos veces, sino dar testimonio de la salvación, de la misericordia, del perdón de nuestros pecados que recibimos de la absolución del sacerdote cuando venimos a confesarnos, o de la Eucaristía cuando venimos a celebrarla como la fiesta de las hijas y los hijos de Dios? El Papa Francisco, en su documento Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, en el número 17, nos invita a todos a la conversión, pero de manera especial a aquellos que son miembros de los grupos de la violencia organizada y aquellos miembros del gobierno que se confabulan con la sarta de mentiras que quieren presentar como verdades. Pienso en modo particular en hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por su bien, les pido cambiar de vida. Les pido en el nombre del Hijo de Dios, que hoy la palabra de Dios presenta como nuestro poderoso intercesor o abogado ante el Padre, que si bien combate el pecado, nunca rechaza a ningún pecador. No caigan en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar. Debemos reconocernos todos pecadores, responsables por igual de la muerte del justo, que es Jesús, para que, reconociendo nuestro pecado, renunciemos a las mentiras del error o de negar que Jesús es el Señor, para que nos abracemos a la verdad de nuestra frágil humanidad, llamada a ser redimida, a ser consagrada y a seguir el camino de la verdad, que es Jesús, el único que nos libera de nuestra oscura realidad, de nuestra miseria y pecado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre, que nos pasó su reino, donde se vive amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya.
Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.